Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Edison Mercado Pacheco. En este video les voy a presentar el estudio caso de violación de derecho internacional humanitario, como es el de la desaparición forzada en el caso de Omaira Montoya, desaparecida, y Mauricio Trujillo Uribe, capturado y torturado. Bueno, el contexto del caso: en el año 1977 en Colombia se encontraba inmersa un conflicto interno caracterizado por las confrontaciones entre el Estado y grupos guerrilleros. El gobierno de turno implementó políticas de seguridad nacional que priorizaban la lucha contra insurgentes, a menudo a costa de los derechos humanos. Miembros del Servicio de Inteligencia, la CIPEC, conocidos como el F2, en el Departamento de Policía del Atlántico, en conjunto con la Segunda Brigada del Ejército Nacional, capturaron y desaparecieron a Omaira Montoya Henao, una bacterióloga egresada de la Universidad de Antioquia que militaba en el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y a Mauricio Trujillo Uribe, capturado y torturado. Es emblemático, pues, que se considera la primera desaparición forzada en Colombia, un precedente trágico en la historia del conflicto armado colombiano. Los actores involucrados, responsables, víctimas o personas protegidas de este caso, el Estado colombiano, representado por el F2 de la Policía Nacional y la Segunda Brigada del Ejército Nacional, los grupos guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, al cual pertenecía la señora Omaira Montoya Henao, y como civil Mauricio Trujillo Uribe. Las normas vulneradas, en este caso, el artículo 3, común a los convenios de Ginebra de 1949, que en este artículo aplica a los conflictos armados no internacionales y establece la obligación de tratar con humanidad a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades. En este caso se violó el derecho a la vida y la integridad física y la prohibición de la tortura tanto a Omaira como a Mauricio. El artículo número 13 del protocolo 2 adicional al convenio de Ginebra, en este artículo establece el principio de la distinción que obliga a las partes en conflicto a distinguir entre combatientes y civiles, y a dirigir sus operaciones únicamente contra objetivos militares. La desaparición y tortura de Omaira, quien era combatiente, y la detención y tortura de Mauricio, quien era civil, violan este principio. Asimismo, el artículo 14 del protocolo 2, este artículo consagra el principio de la proporcionalidad de la fuerza, que prohíbe los ataques que causen daños excesivos a la población civil en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. El artículo 15 del protocolo 2 establece el principio de precaución, que obliga a las partes en conflicto a tomar todas las medidas posibles para evitar o minimizar los daños a la población civil. También tenemos el artículo número 4 del protocolo 2, que reafirma la prohibición de causar sufrimiento innecesario. La tortura infligida a Mauricio viola claramente el principio. Asimismo, tenemos el artículo número 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La tortura aplicada a Mauricio Trujillo Uribe representa una grave infracción al derecho internacional humanitario y podría ser considerado un delito de guerra, donde dice que nadie será objeto de torturas ni de castigos o tratos inhumanos, crueles o degradantes. El artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la detención arbitraria de Omaira y Mauricio sin una orden judicial y sin comunicarle las razones de su arresto, representa una infracción del derecho internacional humanitario, donde dice que nadie podrá ser detenido o detenida arbitrariamente ni desterrado.
El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, juicio justo, a Mauricio Trujillo Uribe fue juzgado por un tribunal militar, lo que no asegura las garantías procesales necesarias. Trujillo Uribe fue juzgado en un tribunal militar, lo que no asegura las garantías procesales necesarias. Todo individuo tiene derecho, bajo condiciones de total equidad, a ser escuchado públicamente y con equidad por un tribunal independiente e imparcial para establecer sus derechos y obligaciones y para cualquier imputación contra él en el ámbito penal. Las obligaciones del Estado, entonces el Estado está obligado a realizar una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de la desaparición forzada de Omaira y la tortura y la detención arbitraria de Mauricio, y determinar las circunstancias precisas de su caso. Asimismo, asegurar a los recursos necesarios para la investigación, incluyendo la protección de las víctimas y testigos que colaboren en el proceso. Someter a los responsables, incluyendo los autores materiales e intelectuales, a un juicio justo e imparcial en tribunales competentes. Asegurar el proceso judicial que se lleva a cabo con todas las garantías procesales, incluyendo el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, e imponer sanciones proporcionales a la gravedad del delito cometido, brindar una reparación integral a las víctimas y a sus familias, que incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Asimismo, realizar todos los esfuerzos posibles para determinar el paradero de Omaira Montoya y, en caso de ser encontrada, garantizar una digna sepultura, reconociendo públicamente la responsabilidad del Estado en los hechos ocurridos, y adoptar medidas efectivas para prevenir la repetición de este tipo de violencia, incluyendo reformas constitucionales, capacitación a la fuerza de seguridad y promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos, fortaleciendo el sistema de justicia para garantizar la investigación y sanción de violación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Ahora, las recomendaciones serían cooperar plenamente con los organismos internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la investigación y juzgamiento de los responsables, incluidos en el caso de Omaira Montoya y Mauricio Trujillo. En la construcción de la memoria histórica del conflicto armado colombiano, como un recordatorio de las graves consecuencias de la violencia y la importancia de la justicia y la reparación, y reafirmar el compromiso del Estado con la construcción de paz duradera basada en el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El cumplimiento de estas obligaciones y la implementación de estas recomendaciones son esenciales para garantizar la justicia a las víctimas y a la no repetición de este tipo de violencias en el futuro. Muchas gracias.